Hola estudiantes, bienvenidos nuevamente a una nueva clase. La clase del día de hoy, que corresponde a la clase número 4, tiene que ver con la propiedad de la suma telescópica que les comentaba en la clase anterior. Por lo tanto, el objetivo es comprender esta propiedad y luego aplicar la sumatoria. ¿Por qué? Porque es una propiedad que nos ayuda a simplificar mucho la tarea al obtener sumas de este tipo. Es por eso que lo que vamos a hacer básicamente va a ser lo siguiente. Vamos a presentar la propiedad telescópica, vamos a tratar de comprender en qué consiste la propiedad telescópica y posteriormente lo que vamos a hacer es resolver una serie de ejercicios que habían planteado en la guía. ¿Sí? Les voy a adjuntar nuevamente la guía porque hice unas pequeñas correcciones en cuanto a unos valores de los resultados, que obviamente pueden haber errores, y la idea es que sean lo mínimo posible, así que por eso les voy a adjuntar nuevamente la guía para que ustedes las completen, la guía de sumatorias, donde hay muchas sumatorias que resolver. ¿Sí? Así que esa va a ser la labor para ustedes. Ya, sin más, ahí está la propiedad telescópica. Antes de ponernos a resolver cosas, analicemos lo siguiente. Dice, la propiedad telescópica siempre la voy a poder ocupar cuando me encuentre en alguna de estas situaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las situaciones? Las que están planteadas acá. Lo vamos a dejar con un menos, también hay una para un más, pero lo vamos a quedar con la de menos. ¿En qué consiste la propiedad telescópica? En lo siguiente. Yo tengo una sumatoria desde P, disculpen, hasta N. Noten que desde el comienzo se indica que ahora el valor del límite inferior puede ser cualquier número, no necesariamente tiene que ser 1. Puede ser 1, sí, pero puede ser cualquier otro número. Siempre y cuando la relación entre P y N, que es el límite inferior y el superior, sea la que está planteada acá. Es decir, que P sea mayor o igual que 0 y que N sea mayor o igual que, en este caso, que P sea menor o igual que N. ¿Sí? Es decir, que el número de abajito tiene que ser menor que el de arriba, eso es lo que se está indicando. Ya. Frente a eso, ¿qué es lo que puedo aplicar? Lo siguiente, la propiedad telescópica, que me indica que si yo tengo la sumatoria, dado estos índices, de un A sub I más 1 menos el A sub I, ¿sí? Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de A sub N más 1 menos A sub P. ¿Qué es A sub N más 1? Es la sucesión, pero evaluada en N más 1. ¿Y qué es A sub P? Es la sucesión evaluada en el valor P que se indica acá abajo. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de mostrar cómo se desarrolla eso, cómo se llega al resultado que está allá. Voy a escribir la sumatoria desde I igual P hasta N de A sub I más 1 menos A sub I. ¿Sí? ¿Cómo sería esto si lo desarrollo? Me quedaría, el primer término es cuando yo reemplazo P, que recuerden que es cualquier valor, por lo tanto sería A sub P más 1, ¿sí? Menos A sub P. Ese vendría siendo el primer término. Más. ¿Cuál es el segundo término que vendría a tomar acá? Sería cuando P vale ahora P más 1. Por lo tanto, esto me quedaría A sub P más 2 menos A sub P más 1. ¿Sí? Siguiente término, más. Se dan cuenta siempre el siguiente menos el anterior, el siguiente menos el anterior, el siguiente menos el anterior. En este caso me quedaría, ¿cuál es el siguiente? Sería A sub P más 3 menos A sub P más 2. Más. Van a haber muchos puntitos hasta que voy a llegar a algún punto en que voy a estar sumando el último término, el término enésimo. ¿Y qué voy a estar sumando acá primero? Voy a estar sumando A sub, va a haber un momento que voy a llegar a sub N, ¿sí? Menos A sub N menos 1 más A sub N más 1
menos el anterior, que es a sub n. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué hice acá? Fue tomar esta expresión porque quiero verificar que se cumple lo que está al otro lado, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, estamos verificando. Entonces desarrollé esta suma, ¿sí? Desarrollé de forma, por extensión, podríamos decirlo, aunque eso es propio de conjuntos. Lo desarrollé de forma lineal y ¿qué me quedó? Que esto es a sub p más 1 menos a sub p más a sub p más 2 menos a sub p más 1. ¿Por qué? Porque recuerden que es el siguiente menos el anterior, siguiente menos el anterior, siguiente menos el anterior. Entonces en algún punto voy a tener a sub n y voy a tener que restarle el anterior. Y en algún punto después voy a tener a sub n más 1, que va a ser el siguiente, y le voy a tener que restar el anterior. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que yo aplicando propiedades nuevamente de los números, puedo empezar a eliminar términos. Se me van a comenzar a eliminar términos. Por ejemplo, ese a sub p más 1, que está acá, se va a cancelar con el a sub p más 1 que está acá. Este sub p más 2 se va a cancelar con el que está acá. El 3 se va a cancelar con uno que está acá. A sub n se va a cancelar con uno que está acá. El n-1 se canceló con uno que está acá. Por lo tanto, ¿qué términos fueron los que resultaron intactos luego de esta cancelación de términos? ¿Por qué se cancelan? Porque acá tengo a sub p más 1 positivo y acá tengo 1 negativo. Por eso lo estoy cancelando, ¿sí? Esa es la explicación. Al final lo único que me queda es un a sub p que no se canceló con nadie y a sub n más 1 que tampoco se canceló con nadie. ¿De qué signos son ambos? Este es negativo y este es positivo. Por lo tanto, puedo decir de que esta igualdad efectivamente se cumple. Y noten que si yo estoy sumando 100 términos, todos esos 100 términos se van a cancelar, entonces es mucho más sencillo aplicar la propiedad telescópica, porque no tendría que estar desarrollando esta suma 100 veces, sino que solo basta con sumar el término siguiente al enésimo y restarle el término con el índice p. ¿Sí? Eso lo puedo hacer siempre y cuando me encuentre con sumatorias que, tal como lo indica acá, tenga el término a sub i y luego tenga el siguiente término correspondiente al a sub i. Solo en ese tipo de sumatorias es que yo puedo aplicar la propiedad telescópica. Pero no se preocupen que va a haber un ejemplo a continuación. Ya, el primer ejemplo que tenemos planteado es el siguiente. Dice la sumatoria de desde i igual 1 hasta 12 de i menos 1 por i más 1. Sí. Ya, ¿qué es lo primero que yo podría hacer? Obviamente, no es lo recomendable, pero podría ir reemplazando los valores de i. Es decir, que tendría que reemplazar el i por 1, después le sumo cuando i vale 2, más cuando i vale 3, cuando i vale 4, vale 5, vale 6, vale 7, vale 8, hasta el 12. Obviamente eso quedaría una cosa súper extensa, pero es algo que se puede hacer, ¿sí? Pero igual la gracia de las propiedades es que nos permiten reducir ese trabajo. Entonces solo con un manejo algebraico adecuado y utilizando las propiedades de las sumatorias es que podemos hacer esta tarea mucho más sencilla. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Escribir la sumatoria. Yo por si acaso, aquí por un tema de cómo estoy escribiendo, que es bastante complejo, como se dan cuenta, no voy a escribir los índices, pero los vamos a utilizar después. Así que voy a escribir solamente el signo de la sumatoria. Esto me va a quedar sumatoria de ¿qué cosa? De i menos 1 por i más 1. ¿Sí? Eso es lo que tengo. ¿Esto de qué me doy cuenta? De que es una suma por su diferencia. O sea, va a ser lo mismo que la sumatoria de i al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Hasta el momento eso es lo que tengo. Por propiedades de sumatoria, yo sé que la resta sí la puedo separar en dos sumatorias. O sea que me quedaría la sumatoria de i al cuadrado menos la sumatoria de 1. Aquí voy a poner los índices. Desde i igual 1 hasta 12. Y esa también desde i igual 1 hasta 12. Recuerden que se separa pero mantienen los mismos índices. Ya, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo dos sumatorias. Una es la sumatoria de los i cuadrados, es decir, que va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, etc. Y esa es una sumatoria notable. Y acá tengo la sumatoria de una constante, es decir, que voy a sumar 12 veces 1. Por lo tanto, esto lo voy a transformar a su expresión correspondiente. Recuerden que esta expresión es una suma notable. Se vio en la clase anterior. Esto es igual a ¿qué cosa? A n por n más 1 por 2n más 1
y todo eso dividido en 6. ¿Sí? Esa es la suma notable que está planteada ahí. Por lo tanto, lo voy a escribir. O sea, que esta sumatoria inicial va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de los i cuadrados, que es eso que está acá. ¿Qué es n? 12. Por lo tanto, voy a ir reemplazando de inmediato. Es decir, que me va a quedar 12 por 12 más 1, que es 13, por, hacemos por si acaso, por 2n más 1, es decir, sería 2 por 12, 24, más 1, 25. Y todo eso partido en 6. Y esto lo voy a restar la sumatoria de la constante 1. Recuerden que la sumatoria de una constante es multiplicar el valor de la constante por el índice o límite superior. En este caso sería 12 por 1, que es 12. Y si yo aplico calculadora, aquí me queda que el valor de todo esto es 638. ¿Sí? Es decir, que si yo sumo esto, hago esta suma 12 veces, me va a dar el resultado 638. Si se dan cuenta, esto con pocos pasos, solo aplicando propiedades, uno se ahorró mucho trabajo de estar sumando esto 12 veces. Así que ese es lo que se debe realizar. Siguiente ejemplo. Dice la sumatoria de los k desde 3 hasta 8 de la sucesión k. ¿Sí? Es decir, que voy a tener que sumar 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. ¿Sí se entiende? Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Que yo podría hacer la suma, sí, porque aquí es bastante sencilla, pero también podría aplicar propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que voy a aplicar? La siguiente. De partida, me veo que mi subíndice, en este caso, comienza desde 3. Por lo tanto, podría hacerlo comenzar desde 1. ¿Y cómo se hacía eso? De la siguiente forma. Voy a escribir la sumatoria de k igual 3 hasta 8 de k. Recuerden que esto es igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta 8 menos, ahí disculpen marcar, la sumatoria desde k igual 1 hasta ¿dónde? Hasta 2. Recuerden que si es hasta m menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que acá voy a estar sumando los 8 términos, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá le voy a estar restando el 1 y el 2. Por lo tanto me va a quedar el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Esto qué es igual? La sumatoria es de 1 hasta 8. Recuerden que la sumatoria de los n primeros números naturales está dada por n más 1 partido 2. O sea, recuerden que la suma notable de los primeros n números está dada por, aquí voy a escribir 1 más 2 más 3. Esta es la primera suma notable que vimos. Punto, 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 punto. Es igual a n por n más 1 partido en 2. ¿Sí? Entonces esa es la sumatoria que tengo acá. Entonces voy a aplicar. Acá yo tengo el índice que n vale 8, por lo tanto esto me va a quedar 8 por 8 más 1 sería por 9 partido en 2. Menos, aplico la misma sumatoria porque también es desde 1 hasta, en este caso, 2. Es bastante sencilla, pero voy a aplicar la fórmula de todas formas. Esto me va a quedar 2 por 2 más 1, que es 3, partido en 2. ¿Qué me queda acá? Me queda que el resultado final, aplicando calculadora, es 33. Entonces, aplicando propiedades, yo puedo resolver esto. Obviamente podría haber hecho también lo siguiente, que era sumar desde el 3, sumar 3 más 4, 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y hubiese llegado al mismo 33. ¿Sí? Pero la idea es como darle un uso a las propiedades, sobre todo porque no nos vamos a topar siempre con ejercicios tan sencillos que sea sumar 6 términos.
Siguiente ejemplo. ¿Qué hago con eso que está ahí? Como ven, tengo una expresión que está al cubo y tengo dos opciones. La primera opción es ir reemplazando el i por los distintos números, es decir, reemplazarlo por 1 acá, ver cuánto me da, después sumarle cuando lo reemplazo por 2, cuando lo reemplazo por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Si se dan cuenta, eso es bastante tedioso, por lo tanto debemos aplicar propiedades. Entonces, lo que voy a hacer, voy a aplicar de inmediato propiedades. ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer? Aplicar la propiedad de separar por suma y resta. ¿Sí? Esto me quedaría como la sumatoria. Nuevamente no voy a escribir los índices, pero ustedes deben escribir los índices. De 3i al cubo. Menos la sumatoria de 2i cuadrado. Más la sumatoria de i. Menos la sumatoria de 6. ¿Sí? Ahí tengo, separé esto en 4 sumatorias, dados los signos. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Noten que tengo una constante multiplicando a los parámetros o la expresión que está generada acá en mi sucesión, ¿cierto? Esto es lo que va a ir variando, el 3 no va a ir variando. Esa constante, recuerden que puede estar fuera de la sumatoria, por lo tanto esto me va a quedar 3 por la sumatoria de i al cubo. Menos, acá el 2 también puede salir fuera de la sumatoria, 2 por la sumatoria de i cuadrado, más la sumatoria de i, menos la sumatoria de 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 veces la sumatoria de los i cubo, menos 2 veces la sumatoria de los i cuadrado, más la sumatoria de los i, menos la sumatoria de una constante. Aquí debo aplicar las sumas notables nuevamente. Debo recordar que esta suma notable es lo mismo que lo siguiente. Va a ser 3 veces esta expresión que está acá, que es n por n más 1 partido 2. Y esto a su vez al cuadrado. Recuerden que esa era la suma notable de los n cubo. Menos 2 veces el resultado de... esto me va a quedar la segunda suma notable. Esto era partido 6. N por n más 1 por 2n más 1. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Más la sumatoria de los i primeros números, que esto es n por n más 1 partido en 2. Menos, en este caso, como es una constante, vendría siendo, tengo que fijarme en el índice, que es 7, por lo tanto sería 6 por 7, 42. Listo. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es donde están las n, reemplazarlo por 7, obviamente. ¿Sí? Reemplazo por 7, 7, 7 y voy a obtener el valor total de esta sumatoria. Bueno, obviamente pueden consultar en su guía porque este es el último ejercicio de su guía. ¿Sí? Así que lo voy a dejar hasta acá este ejemplo. Pero noten la importancia de recordar las sumas notables. ¿Sí? Todo esto siempre lo voy a poder transformar de alguna u otra forma a una suma notable de las anteriormente vistas. Ya. Veamos el siguiente ejemplo. Noten que en este caso, obviamente está la suma telescópica porque lo vamos a hacer con ese método, pero quiero que analicemos las alternativas que tenemos. La primera alternativa que yo tengo es reemplazar el 1, el 2, el 3 e ir sumando cada uno de estos términos de esta sucesión, de esta sumatoria, ¿sí? Esa es una opción. Es bastante tediosa como dijimos anteriormente, pero es una de las opciones. La segunda opción, alguien podría decir, ya, ok, apliquemos propiedades, por lo tanto me quedaría la sumatoria de 5 partido en k más 1 y menos la sumatoria de 5 partido en k, ¿sí? Pero una vez que hice esto, yo ya no tengo ninguna propiedad que aplicar de las que habíamos utilizado anteriormente, ¿sí? O sea, que tendría que volver a reemplazar. Eso quiere decir de que tal vez podríamos buscar una nueva propiedad que nos sirviera para este tipo de problema. Y nos encontramos con la suma telescópica, ¿cierto? ¿Qué es lo que plantea? Que siempre que yo tenga una resta entre dos términos consecutivos, esto es lo que plantea acá. Eso es lo que se plantea en esta parte. A sub i más 1 menos a sub i. Eso está diciendo que son dos términos consecutivos. Es lo único que dice. Si yo tengo la suma de dos términos consecutivos, entonces simplemente el resultado de la suma va a ser lo que está acá.
Entonces lo primero que yo debo ver es si es que aquí efectivamente tengo dos términos consecutivos. Entonces me doy cuenta que en este problema está planteado de inmediato el término consecutivo, porque yo tendría que a sub, en este caso a sub i, yo podría decir que es 5k, 5 partido k, disculpen. Por lo tanto, a sub i más 1 vendría siendo 5 partido en k más 1. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, tengo un término a sub i y tengo el término a sub i más 1. Noten que acá en el ejercicio este es a sub i más 1 y este es a sub i. Por lo tanto, ¿con cuál de las dos formas yo me encuentro trabajando en estos momentos? Me encuentro trabajando con la de arriba. Es decir, que nos vamos a fijar en esta. Listo. Una vez que yo determiné que esto efectivamente está en esta forma, puedo aplicar directamente la suma. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa esta sumatoria? Esto va a ser igual a sub n más 1. Si yo tengo a sub i, por lo tanto, ¿qué me dicen? Que yo reemplace la i por n más 1. ¿Y cuánto vale n? N, recuerden que es el índice superior que está acá arriba. Por lo tanto, lo que me están diciendo es que en este término, que es el a sub i con el cual vamos a trabajar, yo reemplace el n más 1, que sería 14. Por lo tanto, esto me quedaría 5 partido en 14. Luego me dice menos, la propiedad telescópica. Acá estoy mirando. Menos a sub p. ¿Qué es a sub p? Es en a sub i reemplazar p. ¿Cuánto vale p? P vale 1. Por lo tanto, sería simplemente menos 5 partido en 1. Eso es igual. Esto es igual a menos 65 catorceavos. Y así es como yo hago directamente una suma. Si se dan cuenta, lo hice en 2 pasos. A partir de una suma aplicando la propiedad telescópica. Siempre y cuando se cumplan las condiciones que mencionamos con anterioridad. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Ya, nuevamente aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una suma. Aquí directamente vamos a aplicar suma telescópica. Se puede hacer con otros métodos, sí, puedo aplicar propiedades, pero nos dimos cuenta que es un trabajo demasiado tedioso dado lo que nos ahorra y todo lo que simplifica el hacer la suma telescópica. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar si es que yo me encuentro ante cualquiera de estas dos situaciones que están planteadas acá. Es decir, que sea una suma de términos consecutivos, o sea, una resta de términos consecutivos. ¿Sí? Entonces si yo determino eso, puedo llegar a aplicar la suma telescópica. Entonces aquí yo voy a definir que a sub i es igual, o a sub n lo voy a escribir, a sub n es igual a 1 partido en 2n menos 2. Recuerden que la terminología i o n da lo mismo, pero si aquí ocupan n, tienen que estar ocupando n acá. Si ocupan i, ocupan i. Entonces da lo mismo, por si acaso, para que estén tranquilos en ese sentido. ¿Cuál sería el siguiente término? O sea, sería a sub n más 1. El siguiente término de esta sumatoria sería 1 partido en 2 por n más 1, ¿sí? Menos 2. Eso es igual a 1 partido en, voy a multiplicar 2 por n, 2 me queda 2n, 2 por 1 me queda más 2, menos 2, eso me quedaría 1 partido en 2n. ¿Sí? O sea, efectivamente me encuentro ante un término que es a sub n, que es el que está planteado acá. Y este es el siguiente, es decir, que tengo términos consecutivos que se están restando. Por lo tanto, puedo aplicar suma telescópica. ¿Y esto cómo me va a quedar? Es decir, que esta suma va a ser igual a lo siguiente. ¿En qué caso me encuentro? Me encuentro en el caso en donde a sub n está acá. Y el siguiente es el que le estoy restando, ¿sí? O sea, me encuentro en el caso que está planteado aquí. ¿Sí? Ah, no, disculpen. Me encuentro en el caso que está acá. ¿Sí? El término siguiente menos el término a sub i. ¿Sí? ¿Esto cómo me quedaría entonces? Me dicen que esto va a ser igual a sub n más 1. Si este es a sub n, es en este término el cual yo voy a hacer los reemplazos correspondientes. Es decir, que esto me va a quedar 1 partido en 2, n, ¿cuánto vale? N vale 13, pero yo debo reemplazar n más 1, o sea, debo reemplazar el 14. 2 por 14,
menos 2. ¿Sí? Eso me va a quedar menos a sub p. ¿Qué es p? P, recuerden que desde donde comenzamos es 2. Por lo tanto, me va a quedar 1 partido en 2 por 2 menos 2. Y si yo resuelvo eso en la calculadora, me encuentro con el valor menos 6 treceavos. ¿Sí? Y ese es el valor de esta sumatoria. Entonces, nuevamente, solo analizando esto y dándome cuenta de que esto es una suma telescópica, esta cosa tan compleja se transformó solo en dos pasos, donde lo importante es determinar el término a sub n y cuál es el siguiente a ese término, porque es con el término a sub n con el cual yo voy a hacer los reemplazos que están planteados acá. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? Es la propiedad telescópica, analizarla, darle una vuelta, suele ser confusa, pero la idea es que en la medida que usted vaya ejercitando, esas confusiones se vayan quedando de lado. Y recordar siempre las propiedades elementales porque nos ahorran mucho trabajo, es decir, si las sumatorias las tuviésemos que desarrollar sin propiedades, sería de verdad bastante extenso el desarrollo. Pero en cambio con las propiedades elementales y sobre todo recordando las sumas notables que las vamos a utilizar constantemente, eh, pueden ir resolviendo esto de manera mucho más sencilla. Eso, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Un abrazo y nos vemos.